nosotros es bueno. Esa calle nos trae muchos recuerdos, ya que varios que trabajaron aquí, están acá, maestros en Nueva York. Esa calle la usamos para soldar, la usamos para pintar, la usamos para armar estas cerchas gigantes. No había dónde armarla y esa calle nos sirvió. Y ahí quedaron las huellas, las marcas de todos los trabajadores. Era el lugar era como el mesón grande que teníamos. ¿Te acuerdas de Carlito? Rodrigo y todo lo que venía el Oscar a trabajar. Era el mesón grande que teníamos. Nos apoyó mucho. Así que voy a llorar cuando la saquen. No. Pasó a mejor vida. Pero increíble cómo nos ayudó ese lugar. No había dónde armar estas piezas tan grandes, después subirlas, y esa calle, ese pequeño pasaje, nos sirvió una enormidad. Uno trae los recuerdos de esto cuando va pensando y viendo cómo Dios nos permitió tener todas esas comodidades de poder trabajar, instalar las cosas, los vehículos, bajar los materiales. Ahí ese era el lugar que Dios nos permitió trabajar. Así que en los hermanos vienen cambios, pero todo en bien de la casa del Señor. Amén. Y preveyendo también que el clima ha cambiado, los vientos y todo, y necesitamos tener un techo sólido y firme. Muy bien. Voy a pasar rápidamente a la palabra del Señor. En estos minutos quiero hablarles de algo muy importante: enfrentados a la hostilidad. Estamos enfrentados a hostilidad desde que nacemos hasta que morimos. Increíblemente hay hostilidad en todas las cosas. Estamos enfrentados a cambios muy profundos en nuestra vida. Uno de los cambios que la gente va percibiendo personalmente es en su vida personal, en su fuerza. Tal vez ya no tenemos las mismas fuerzas. Enfrentamos la hostilidad de los cambios sociales. Hostilidad también en el trabajo. Encontramos hostilidad y aún en nosotros mismos. Nos cansamos, a veces no tenemos ganas de nada y no quisiera que pasara eso, pero ahí estamos luchando. Hostilidad tenemos en el hogar también a veces. Queremos algo, no funciona. Los recursos a veces no son los que quisiéramos tener. Hay una hostilidad constante y permanente. Veamos cómo el pueblo de Israel tuvo que enfrentar la hostilidad, y es un ejemplo para todos nosotros. Veamos lo que sucedió algunos años atrás, también muy poquito atrás, ¿cierto? Todo lo que le tocó vivir al pueblo de Israel, toda esa hostilidad y todo ese odio que se ha venido acumulando por años y años y años. Pero nosotros también somos enfrentados a hostilidad, como la iglesia, como las personas son enfrentadas a todo aquello. Fíjese que cada vez que llegan fechas importantes, nos sentimos que algo falta o que necesitamos algo para esa fecha importante. Y sentimos como que quisiera haber hecho esto y no lo pude hacer, quisiera haber hecho esto otro y no lo pude hacer. Es una hostilidad que enfrentamos constantemente. Por eso, veamos lo que nos dice esta palabra de Esdras, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Lo vamos a leer en la NTV para entenderlo un poquito mejor. Está con palabras mucho más comprensibles. Esdras, capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. Y en este tema, enfrentados a la hostilidad. Vamos a leer esta porción tan importante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Vea qué interesante es este desafío. El libro de Esdras es un libro muy importante que está unido al libro de Nehemías.
de que retornarían los exiliados. Nabucodonosor conquistó toda Judá, todo Israel, y se llevó a los cautivos y tomó todos los utensilios de la casa de Dios como un trofeo y los trasladó hasta sus palacios. Tenía una persona encargada de cuidar todos aquellos tesoros que habían robado de la casa de nuestro Dios. Así es que Nabucodonosor traslada todo esto, se lleva al pueblo cautivo, pero había una profecía de Jeremías. El libro de Ageo que ustedes leen en la Biblia, ese pequeño profeta, también es contemporáneo de estas situaciones, de todas estas ocasiones. Así es que después Dios da una palabra a través de Jeremías que este rey Darío les daría la oportunidad de volver a Jerusalén y restaurar lo que había sido destruido. No quedaba nada, solamente eran ruinas. Nabucodonosor quemó el templo, lo destruyó por completo. Dicen que hasta sus cimientos no había quedado nada. Es muy linda la historia y ver todo de Esdras, capítulo 1, 2 y 3, llegar a este capítulo 4 y después continuar encontrándonos, tiene 10 capítulos el libro de Esdras, y encontrarnos con todo este cambio social y toda esta situación. La Biblia dice que fue Dios quien puso en el corazón del rey volver a Israel a ese lugar, a su retorno. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo una circunstancia tan dolorosa y difícil por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión del corazón. Dejaron las cosas de Dios, dejaron los principios de Dios, dejaron aquellas cosas que Dios estableció en su palabra, como la comunión entre los santos, la comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra. Dios quería establecer siempre una relación de intimidad. Habíamos aprendido a través de lo que le sucedió a Adán y a Eva, lo mismo. Dios tenía tanta comunión y estrecha relación con Adán y Eva que quería que eso permaneciera. Pero quiero contarle algo. Cada vez que usted comienza a servir a Dios, van a aparecer las hostilidades. No hay ninguna etapa en la vida del creyente en que no hayan hostilidades, en que no hayan tropiezos, en que no hayan dificultades. Siempre las habrá. Aquí aparecen estos enemigos que usa Satanás para impedir que reconstruyeran. Todo lo primero que hacen es reconstruir el altar. Los capítulos 1 y 2 habla de cómo reconstruyeron el altar. Ellos deseaban adorar a Dios y sabían la importancia del altar. Cuando la Biblia habla del altar, está hablando del corazón del hombre, de la relación del hombre con Dios. El hombre, antes de reconstruir situaciones, debe reconstruir su relación con Dios. Debe reconstruir su comunión con Dios. Antes de cualquier cosa, quiero solucionar un problema que tengo hace tiempo, tengo una dificultad con un familiar o conmigo mismo o algo que me está ocurriendo. Bueno, lo primero que el hombre tiene que hacer es relacionarse con Dios. La gente dice, pero si yo estoy bien con Dios, estoy hasta yendo a la iglesia, yo estoy orando, leo la Biblia. Si es que una cosa es lo que hacemos, los sacrificios. Mire lo que dice Dios. Dios dice, ustedes hacen sacrificios y los hacen de una forma rutinaria. Y Dios dice, no, tienen que hacer un cambio. Y el primer cambio es reconocer que hemos fallado, que hay algo en nosotros que no está bien. Porque puedo estar leyendo la Biblia, puedo estar orando, pero en mi mente yo estoy pensando hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Eso es natural en todos nosotros. Hay en parte rebelión dentro del ser humano. Hay una lucha constante y permanente dentro de nuestra vida. Hermanos, son raras las ocasiones en que los propósitos de Dios se realizan sin adversidades. Es raro. La mayoría de las veces van a haber una adversidad. Cada deseo, cada momento en que tú quieres relacionarte con Dios, acercarte a la casa de Dios, tomar un desafío, comenzar una etapa nueva en tu vida, ¿qué es lo que van a ver? Adversidades. La gente quiere que todo, no, si yo estoy con Dios nada me va a pasar. Es verdad, nada te va a suceder, pero tienes que entender que van a haber obstáculos y hostilidades en el camino. Si alguien compite una carrera solo, ¿a quién le ganó? A nadie. Corrió solo y tenía todas las posibilidades de ganar, porque hasta se podía haber sentado un rato, haber bajado la velocidad, tomarse un vaso de agua, una botella, conversar, si quiere, pues seguir corriendo. Pero cuando tiene a su alrededor una cantidad de corredores que están en la misma, entonces ya no es llegar y correr. Tiene que poner todos sus sentidos, todas sus capacidades. ¿Y qué le va a servir todo ese entrenamiento que tuvo allá para poder ganar esa carrera? Aquí la Biblia también nos relata, van a haber adversidades. El enemigo se pone junto a ti cuando hay una meta de Dios en tu vida. Él se pone a tu lado y dice, no creas que vas a correr solo. No creas que lo vas a lograr fácilmente. Yo estoy ahí para estorbarte.
¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer algo? Hemos querido relacionarnos nuevamente con hermanos, relacionarnos con familia, y algo viene. Recuerda siempre esto: cada vez que intentes hacer algo por el reino, van a venir hostilidades. Y van a venir de muchos lugares, incluso a veces de cercanos a nosotros, porque no piensan como tú ni piensan como yo. Pero esas hostilidades están en permanente situación alrededor de nosotros. Tan pronto el hombre hace un cambio y decide más por Dios, viene la hostilidad. Voy a empezar a orar, voy a empezar a reunirme, voy a empezar a asistir a este grupo, voy a asistir a los varones, tal vez voy a estar en esto. Y empieza la hostilidad del enemigo. Y empiezan a salir todo tipo de adversidades. Los que están aquí presentes, muchos nos ayudaron en la construcción y en los recursos, y saben que hubo hostilidad para construir. Reclamos de un vecino de aquí que al final lo terminaron echando porque no era el propietario, acusaciones en la municipalidad, y llegaron los inspectores y todo eso, y venían armados con una libreta y un lápiz. Y con un recurso. ¿Qué daño le hacía el templo? Ninguno. ¿Ven? Pero ¿qué es lo que hay? Hostilidad. Así es que indudablemente, me acuerdo que aquí todos los varones que asistían, ¿no es cierto?, llegaron los municipales, y ¿a quién buscaron? Al pastor. ¿Conversan ustedes con él? No, llaman al pastor. Entonces ahí iba uno, conversaba con él y veía la realidad. Entonces, cuando uno se enfrenta, cuando busca regularizar todo esto con los planos y todo, ¿qué es lo que encontramos? Hostilidad. El director de obra, ¿qué creen? Que usted estaba contento cuando me vio y me saludó. Qué bueno, pastor, vienen a... ¿Qué creen en un templo? No, todo lo contrario. Hostilidad. Ustedes, los evangélicos, siempre se salen con la suya y cosas fuertes. Y yo sentado lo observaba calladamente. Porque yo decía, cualquier palabra puede usar en mi contra, y es lo que queremos hacer. Ya después, terminando y firmando, ahí lo voy a decir, no es eso. Pero hermanos, nos encontramos ¿a qué? A hostilidad, ¿ve? No, pero si es la casa de Dios, por supuesto que es la casa de Dios. Pero ¿qué estaba encontrando el pueblo de Israel? Hostilidad. La restauración. Y no era en un lugar extraño, escuche, no era en una ciudad pagana donde se estaban levantando el templo de Dios. No, era el lugar de Dios. Era la ciudad de ellos, era su propia casa, donde Dios les había dado para que construyeran el templo. Recuerde que primero fue el tabernáculo y después Salomón construyó uno de los templos más suntuosos de la historia. Multimillonario, billones costó ese templo, hermanos míos. Y entonces todo lo que ellos estaban haciendo, los israelitas, tenía que ver con un proyecto de Dios, pero con un trato de Dios. Volvernos a Dios después de cambios, dificultades, va a haber hostilidad. El plan del diablo es que tú no logres los planes que Dios tiene para ti. Los planes del diablo es detenerte, impedirte que tú seas un instrumento precioso en las manos de Dios. Que con todo lo que has aprendido puedas ser de ejemplo para los demás. Que puedas vivir una vida firme, poderosa, que nada te debilite. Pero ahí está el enemigo causando hostilidad. ¿Y qué es lo que hace? Te desanima. Y tú comienzas una lucha interior y a luchar con todo aquello. Y no sabes que no es Dios, no son la gente, no son las circunstancias, no es el día, no son mis o nuestras enfermedades o las cosas que vivimos. Hermanos, es el enemigo, es Satanás, el diablo. Ahí está la hostilidad por todas partes. Siempre. Tan pronto el hombre recibe una orden de Dios, tan pronto el hombre toma una decisión por el reino, viene todo lo que llamamos la hostilidad. Imagínense cuando usted se enamoró y tal vez el niño presentó su novia a la familia. ¿Usted cree que estaban todos? Sí. No. Primer día, ¿qué es lo que había? Había, ¿no es cierto?, una barrera y una hostilidad. Y mirábamos como por la persiana. Es natural, sea hombre o mujer. Nadie le dijo, yerno, bienvenido, no te conocía, pero qué bueno. No decían, que no dijeron eso. Nuera, bienvenida hasta acá. Nadie dijo eso. En toda situación, en todo cambio, ¿qué encontramos? Las hostilidades. Pero ¿qué hace el hombre firme? ¿Sabe lo que hace? La madurez. ¿Qué está haciendo Dios? Sacando todas las debilidades que están dentro de nosotros. Muchas veces pensamos, no, ya tengo recorrido, llevo muchos años, he leído mucho la Biblia. La primera hostilidad, pum, se manda la embarrada, ¿eh? Entonces no has crecido, dice el Señor. Solo has estado, pero no has tomado desafíos. No has creído en mi palabra, no has confiado en lo que yo soy.
No, tú sabes mucho, tú sabes poco, pero no realmente no entiendes mis planes. La hostilidad. Ahora, puede que no haya una hostilidad clara de palabras, de gestos, pero sí hay como una preparación a lo que va a venir. Amados, el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que tú sirvas al Señor. El enemigo se va a tomar de todo tipo de herramientas para que tú no sirvas a Dios con todo tu corazón. Va a usar palabras, gestos, ocasiones, situaciones. Si alguien pasó sin querer y te topó, todo eso lo va a usar el enemigo para impedir que tú logres las metas que Dios tiene para ti. La hostilidad es constante y permanente en esta sociedad. Existe hostilidad. Mire, aparece un nuevo gobierno y aparece el grupo contrario. ¿Se la hace fácil? No. Y después vienen, se van eso y llegan otros. Y ahí están los otros, ¿qué haciendo? Hostilidad. Es todo tipo de situaciones. Encontramos entonces en todas las cosas que los obstáculos, los intentos del diablo, ¿cuáles son? Frustrar los planes de Dios para tu vida. Todo plan de Dios para tu vida es lo que Dios quiere hacer contigo. Eres un instrumento precioso en las manos de Dios. Eres alguien apreciado por Dios al punto que su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eres su especial tesoro, dice la Biblia. Somos real sacerdocio, dice Pedro. Somos pueblo escogido por Dios. Piensa quién eres tú para Dios. No pienses en las hostilidades. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Que la gente le digan cualquier cosa en su cara les da exactamente lo mismo. En la ciudad de Coquimbo conversábamos. Ustedes conocen una playa muy linda que se llama La Herradura, ¿no es verdad? Y le dicen por la forma. Muy bien, la mayoría de la gente que vive allí son gente de muchos recursos y le tienen un sobrenombre, ustedes saben cómo les dicen. ¿Y qué pasa con ellos? Se creen los dueños de eso. Los dueños, son los dueños de toda esa cuestión. Se sienten que si alguien va, un santiaguino va y le está pisando su territorio, no es de ellos. Ahora, ¿usted cree que le hacen mella las palabras de todos los demás? No hacen nada. Ahí nos contaban, ¿no es cierto? Una hermana nos iba conversando en el auto, les hablan, se matan de la risa, sigue siendo nuestro, ¿y qué? Punto. Y yo pensaba y decía, ojalá los creyentes fueran así. Es que el hermano no te saludó, no importa, a mí yo sirvo a mi Dios. No, la gente inmediatamente comienza, es que ya viste, sí yo sabía, pero qué, bien, ven, estoy pensando en instalar allá una iglesia. La hermana nos contaba que es la hija de la pastora y nos iba conversando en el vehículo y dice que se hacen reuniones por todos estos problemas que existen ahí. Y muy lindo el lugar donde ella vive, las propiedades que se compraron arriba del cerro, precioso, cerca de la Herradura, así unas rutas para arriba, muy lindas. Unos lugares preciosos que adquirieron sus propiedades, sus parcelas, pero es espectacular. Entonces, hay hostilidad, pero desde el punto es cómo la enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos? Yo pienso y digo, nosotros estamos en mejor posición para soportar la hostilidad. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Tenemos más herramientas que cualquier otro, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Fíjense que oramos para que no nos quisieran derrumbar, porque querían derribar esto, porque había que terminar los planes y todo. Había una acusación de un vecino. ¿Saben lo que pasó? Al final lo echaron a él. ¿Ven? ¿Quién tiene el poder? Pero nosotros no nos debilitamos, ni dijimos, no, lloremos, ¿y qué pasó con los ladrillos? No, seguimos poniendo ladrillos. Seguimos trabajando como si nada pasara, y aunque sentíamos la presión y noches sin dormir y orando, y los colaboradores y todo, pero ¿en quién confiamos? En el Dios Todopoderoso. La hostilidad va a venir. Dios utiliza la hostilidad no solo para mostrar su poder, escuche, sino también para desarrollar nuestra fe en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? La hostilidad tiene el propósito de hacer cambiar la mente del hombre y ya no pensar en sí mismo, sino pensar en el Dios que está con él. No pensar en lo que me hacen a mí, en lo que nos pueden hacer, en lo que yo estaba intentando hacer esto, pero justo, no, hágalo. Sirva a Dios con todo su corazón.
va a encontrar hostilidad no solo en usted mismo, sino también en los que le rodean. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios muestra su poder en medio de la hostilidad. Dios sabía todo lo que iba a pasar en el pueblo de Israel. Lo primero que reconstruyeron fue el altar, el lugar de la adoración. Y eso es lo que el hombre debe relacionarse primero con Dios. En los problemas, las dificultades, ¿qué está pasando con mi corazón, Señor? Revélame tu voluntad. Porque ¿quién puede ver lo escondido del corazón sino solo nuestro Dios? Dios sabe lo que está en nuestra mente. Dios lo sabe todo y Él puede revelarlo. Y entonces cuando sale a la luz, puedo descubrir que hay fallas en mí, que hay cosas que yo debo sacar, que debo hacer cambios. Todo eso está basado en la hostilidad. ¿Sabe? Todos estos hombres que llegaron a reconstruir el altar eran exiliados y estaban retornando a su nación, a su tierra. A través de la profecía de Jeremías y a través de la lectura de Ageo nos damos cuenta de todo el proceso que le tocó vivir al pueblo de Israel para restaurar. La hostilidad es permanente. Por eso Israel hoy día como nación está cubierta con elementos para impedir los ataques de los extraños. Pero supieron el enemigo vulnerar todos sus sistemas de seguridad. ¿Qué pasó con ellos? Estaban totalmente confiados. ¿Cómo se siente usted a veces? Confiado. La gente a veces dice, no, estoy bien. No, yo siento que estoy bien. Oh, sí. Ahora, ¿cómo Dios no me va a entender? No, el problema es que tú no entiendes a Dios. Si Dios te conoce perfectamente y nos conoce a todos nosotros. Así es que si hay tiempos de calma y tranquilidad, no se preocupe, ya viene la hostilidad. ¿Qué es lo que hacían los exiliados? Estaban renovando su consagración a Dios. Habían respondido al llamado a reconstruir. Fíjese que los expatriados no estaban con dolor y mira lo que Dios hizo con nosotros. Eran cambio de generaciones, así es que estaban todos dispuestos. Pero por supuesto que había hostilidad para impedir que el pueblo lograra los planes perfectos de Dios. Quiero contarles que Dios en su poder permite que vivamos todas estas situaciones para hacernos crecer, para hacernos madurar y para que otros vean que nada nos va a debilitar nuestra fe en Dios. Y que los planes de Dios se realizarán en cada uno de nosotros, no importa los obstáculos de la hostilidad. Muchos de nosotros conocimos en nuestra niñez, en la iglesia, gente que sus esposos no los permitían llegar al templo. Pero esas mujeres no les importaba, ya que igual llegaban a la casa de oración, doblaban sus rodillas, tal vez se iban antes que terminara por la hora en la semana, pues y los domingos que siempre eran muy largos los cultos, se cantaban himnos y usted sabe que los himnos son largos. Había hostilidad, pero esas mujeres era más fuerte su amor hacia quién, hacia Dios. Era más fuerte su fe hacia el Dios que estaban sirviendo que toda hostilidad. Y ellas sabían que llegando a casa iban a encontrar un problema. Y hermanos, no eran solo palabras, eran hombres que se emborrachaban. Estaban pasados de copas cuando llegaban. Pero eran mujeres que sirvieron a Dios. Así también hubieron hombres con esposas conflictivas que no les permitían servir a Dios. Pero también esos hombres se dedicaron a servir a Dios. La hostilidad está en todas partes. Y aún en nosotros mismos. El apóstol Pablo le da una recomendación a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de tú, de quién eres. Uno dice, pero ¿qué puedo tener yo? Bueno, yo tengo mal genio. Dios me dice entonces, cuida tu mal genio. Cuídate de esa área de tu vida. Dices palabras ofensivas, ya cuídate de esas palabras ofensivas. Me tiendo a deprimir, entonces Dios me dice, cuídate de esas depresiones, porque las cosas que te pasan te deprimen y ahí te quedas sentado sin poder avanzar. Entonces Dios dice, no, sal de eso. ¿Ve? ¿Tenemos cosas? Sí las tenemos. Y por eso Dios a través de todo esto nos enseña a crecer y a madurar. ¿Dónde estamos y a quién servimos? Dios quiere que tú seas grande. Deja de ser niño y vive como un hombre y una mujer de Dios. Deja la hostilidad de lado. No importa lo que la gente piense. Como esta experiencia de los hombres. Pueden decirle sobrenombre a los que se creen dueños de aquel lugar, aquel hermoso lugar. Les da lo mismo, ni frío ni calor. ¿Se dan cuenta? Y uno los mira y los observa. ¿Por qué? Se sienten seguros de quiénes son. Hermanos, tú eres un hijo de Dios. Dios te ama a ti.
Tú eres su especial tesoro, como te decía. Y es por eso que debes apreciar lo que Dios piensa de ti. Dios te ama. Quiero contarle algo. Las cosas a veces siempre parecen que van bien. Siempre. No, mira, a pesar de las decisiones que tomamos, va bien la cosa. Pero a veces solo es parte de lo que va a venir. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás deja al hombre, a la mujer, caminar un poco para esperarlo. ¿Sabe que no dice la Biblia? Y leía todos los capítulos hasta el 6, leía. No dice que apenas comenzaron a poner la primera piedra, ya los atacaron. No, los dejaron que ya reconstruyeran el altar, avanzaran un poquito. Aquí nos detuvieron, casi ya íbamos bien arriba ya con los muros. El enemigo es así. Ven, el hombre no había molestado hasta que ya vio que la cosa iba para arriba. Dios nos dice, ten cuidado. Mantén tu fe y tu confianza puesta en mí, dice el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en lo que Dios dice y hace. Dios es Dios. Muchas veces debemos consultarle a Dios. Dios, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy en la ruta correcta? Por favor, revélame tu voluntad. Y a veces cuando Dios nos revela su voluntad, no nos gusta. No nos gusta, ¿por qué? Porque no está de acuerdo a lo que yo pienso. Y eso es un problema que nos ocurre a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vivimos a veces bajo nuestras normas. Mire, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, versículo 2, hija, por favor, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, y aquí hay algo importante, déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Esta palabra, ¿sabe lo que significa? Significa que la gente puede pensar que lo que está haciendo también es para Dios. Y todos estamos haciendo algo para Dios. Mira, no he ido a las reuniones, pero yo igual me mantengo bien. ¿Se da cuenta? El enemigo le hace creer que esa es la forma. Aquí aparecen los enemigos, ¿cierto? A todos nosotros, el otro día me encontraba con una persona y le dije, hola, ¿cómo está? Mire, me dijo. Yo no le dije nada, le dije solamente, hola, qué bueno, gusto verte, ¿cómo estás? Y me dijo, mire lo que le voy a decir, usted no me va a creer, mire lo que ella dijo. Pero yo cuando oro, todo me sale bien. Es verdad, no voy a la casa del Señor, vive acá al frente. ¿Cuánto es que se llama? Ya voy a acordar. Hermanos míos, ¿quién la hace creer eso? El enemigo y ella misma. No, incluso hizo así. El otro día oré y me salió así. Así me salió. ¿Ven? Y yo no le dije, no, eso no, ven a la... No, me guardé silencio porque aparte yo iba bastante apurado y ella también tenía que hacer sus cosas, así que no la iba a retener. Pero hermano, el enemigo le hace creer que está bien. Le dice, yo te apoyo, le dice el enemigo, sigue así. Si yo te voy a abrir las puertas, ¿para qué va a ir al templo, a la casa de Dios? Hermanos míos, todo parecía bien para los exiliados de Judá que habían regresado. Estaban firmes y resueltos a restaurar su identidad nacional como el pueblo que era propiedad del Señor, resueltos. Pero ahí estaban los obstáculos. Este pueblo, al igual que usted, escuche, es propiedad del reino de los cielos. Toda ley que salga nos afecta, para bien o para mal. Ahora salió, ¿no es cierto?, la nueva ley para todo lo que sea las personas jubiladas y darle las pensiones, bla, 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 ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, hoy tengo 14 años, no va a pasar. Sí, pero no sabe que cuando llegue el momento, ahí va a estar frente a una ventanilla llorando por las lucas que le van a dar. Porque al final, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a afectar. Y le va a afectar a los papás de él. Y así todo un círculo de situaciones, para bien o para mal. Las decisiones que tomamos en nuestra vida personal sin la resolución de Dios están equivocadas. Están erradas.
Quien dirige tu vida no eres tú, es Dios en ti. Si quieres guiar tu vida, deja a Dios, porque entonces no le estás tomando en cuenta a Él. Todos queremos hacer cosas, todos queremos hacer cambios, pero Dios dice, no, así es la cosa, no funciona de esa manera. Si sigo yo con mis taimas, Dios dice, no, vamos a volver, lleva ya años, ya te taima. Hay gente que se taima y dice, sí, no. Eso a Dios no le gusta, porque se supone que hemos crecido. Puedo ver a un niño de 4 o 5 años, a la Emilia, ¿no es cierto? Sabe hacer pataleras, pero no a usted, mi hermano. Pero lo hacemos, ¿sí o no? Sí. No voy, ¿y qué? No, hoy día no, mañana sí. No sé, ven. Son pataletas. Pienso que daño a los demás y no, yo me estoy dañando a mí mismo. La adoración. ¿Qué es lo que querían ellos? Restaurar la adoración a Dios. Ellos pensaban que la única manera de hacerlo era levantando un altar. Dios sabía hacia dónde apuntaba el corazón de todos estos exiliados. Dios lo sabía, era su pueblo. Dios dice, van a restaurar el altar. Pero el deseo de Dios es que el hombre restaure su relación con Dios. Todos los días, Señor, mira mis pecados y mis faltas. Ordena mi vida para yo caminar en tu ley. ¿Sí? Mira lo que dicen ellos. Incluso estaban observando, dice, junto a ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Hemos estado siempre haciendo lo mismo que ustedes. Pero había un problema allí. Los rechazados ponen obstáculos a la obra. Versículo 3, por favor. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Hermanos, si alguien le dijera a usted, yo te apoyo, qué bueno que estés arreglando esto, yo te voy a apoyar, pero tú sabes que es una persona que ha hablado mal de ti, ¿lo dejarías? Pero necesitas ayuda. De ninguna manera. Estos hombres sabios, estos hombres eran hombres de Dios, rechazaron la oferta. No, tomaremos solo lo que viene de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hay gente que, qué bueno, quiero hacer amistad. Sí, está bien, haremos amistad, pero no todavía. Yo tengo la amistad de Dios, es la más segura. No necesito hacer una amistad con un grupo para sentirme seguro en medio de ellos. Dios es mi seguridad. El Espíritu Santo es tu guía. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu escudo y Él es tu fortaleza. Nosotros nos rodeamos de personas. No tenemos que tener buena compañía con los vecinos, ese incircunciso, grosero. Sí, pero igual, bueno, compadre, mañana nos juntamos. No, yo no me junto contigo. Si quieres hablamos, pero del reino. Puedo saludarte, por supuesto, eres parte de Él, pero mi comunión está con los santos. Voy a construir mi vida junto con los santos. Hay creyentes que son mala influencia. Hay creyentes, lo digo creyentes porque creen en Dios y creen en algo. Hermanos, tienen una boca y una lengua larga. Son mala influencia para usted. Le digo algo, rechácelos. Si piensa que le están ayudando a construir una amistad y son buenos compadres, le quiero contar algo, lo están destruyendo a usted y van a destruir su familia. Y lo peor, que van a destruir su integridad con Dios. Eso es lo que hace. Y cuando encuentre a alguien de su familia que está claro, usted va a decir, hay problema aquí. El problema no es la persona clarita, son los otros. Por eso Dios a veces tiene que hacer una limpieza, ¿sí o no? ¿Por qué eso? ¿Por qué se fueron los cautivos? ¿Por qué vino Nabucodonosor? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que barrer, sacar. Dios dice, ustedes no ven la mugre. Ninguno haría aseo si tiene lleno de visitas su casa, ¿sí o no? La única manera de hacer una limpieza profunda es que no haya nadie y pueda correr los muebles a su antojo y llegar hasta el último rincón. Y entonces usted sentirá que su casa quedó muy bien. Eso es lo que hace Dios. Dios dice, primero hay que sacar todo lo que está en el corazón y todas las cosas antiguas que no sirven. Y entre eso está ese compadre, está esa comadre, está el de allá, está el que no te sirven.
Somos de los mismos. Dice que estos eran igual israelitas, pero eran, ¿sabe?, contaminados. Se habían casado con hijas paganas e hijos paganos. Habían aceptado los matrimonios con otros. Y estos Zorobabel dicen, nos van a servir, pero una parte, esto nos van a hacer problemas después. Porque están contaminados con los dioses paganos. Vámonos para allá, allá está bueno. No, allá es más grande, mira la multitud. Y Dios dice, yo no miro la multitud, yo miro el corazón de los individuos. La gente siente que aquí estoy bien. Mira, hermano, usted estará bien, escúcheme esto, en la voluntad perfecta de Dios. ¿Usted estará bien dónde? En la perfecta voluntad de Dios. Y cuando Dios pone un hijo en un lugar, Dios es Dios. ¿Sabe usted que Dios es Dios? Los israelitas son israelitas, no importa dónde vivan. Tienen su manera y vivirán siempre donde sea. ¿Por qué? Porque son hijos amados en el Señor. ¿Dónde surgen las hostilidades? Entre los vecinos. ¿Todos tenemos familia? Claro. Y tenemos familia hasta creyentes. Pero nosotros como familia guardamos nuestra relación. Hola pariente, pero nosotros sabemos quiénes son. Así que nada más. ¿Sirven al Dios? ¿Creen en la palabra? Claro. Porque mi papá es un lindo trabajo con mis primos, prima, el viejito. Pero nosotros, porque sabemos. Entonces, ¿para qué? Eso uno tiene que tener mucho. ¿Ven? Pero existe una familia que es la natural, que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta familia preciosa que todos tenemos. Esta familia espiritual, esta familia que Dios nos permite amar y respetar y crecer en el Señor. Todo lo que nos rodea es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dice que estas tribus norteñas de Israel habían quedado en su tierra cuando así conquistaron su reino 200 años antes, estoy diciendo rápidamente, y se habían casado con gente pagana que lo habían llevado a aquella zona y habían adoptado ¿qué? Sus formas paganas. Hermanos míos, quiero ir terminando. Tenga cuidado con las actitudes de otros. Todo consejo que va contra la voluntad de Dios no es de Dios y es una hostilidad para lo que Dios va a hacer en ti. El que está trabajando en ti no es la iglesia, no es el hermano, no es el pastor, es Dios por medio de su Santo Espíritu. Es Dios quien está trabajando en lo más profundo de tu corazón. Es el Espíritu Santo a través de la palabra el que está forjando la imagen de Cristo en tu vida. Y son los planes de Dios los que tú y yo debemos realizar en nuestra vida, no nuestros antojos y nuestros deseos. Versículo 4, y quiero estos versículos para mostrar la verdadera realidad. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Versículo 6. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Hermanos míos, tenga cuidado con todos aquellos que pretendan ser buenos amigos, pero son una hostilidad. Servir a Dios con integridad es permanecer fieles a Dios. Hermanos míos, van a haber lucha siempre, en todo tiempo y en toda etapa. Tenga fe. ¿Cuántos tienen fe? Dios le proporcionará todo lo necesario para vencer toda hostilidad, sea pequeña o sea grande, y aún dentro de nosotros. ¿Nos cansamos? Sí. A veces nos fatigamos, claro, porque se habla, se dice, se piensa, muchas cosas humanas, todos. Pero ahí inclinamos nuestro corazón, nuestras rodillas, decimos: Dios, perdóname y restaura mi corazón. Quiero que el altar tuyo, Señor, siempre esté encendido en una llama. ¿Cuántos quieren que su altar esté encendido en una llama? Que sea Dios el que gobierne su vida. Cierre sus ojos. Gracias, Padre. Gracias.